Hola, bienvenidos a este recorrido histórico. Hoy vamos a explorar uno de los misterios más cautivadores de toda la antigüedad. Hay algo profundamente fascinante en imaginar la mayor concentración de saber humano que jamás se haya reunido en un solo lugar, ¿verdad? Para quienes nos apasiona la historia y entender cómo llegamos a ser lo que somos hoy, este es un viaje obligado. Vamos a sumergirnos de lleno en la historia de la famosa Biblioteca de Alejandría, analizando los hechos tal cual nos los cuentan las fuentes para descubrir qué fue realmente y, sobre todo, cómo fue que el mundo antiguo perdió su tesoro intelectual más grande. ¡Comencemos! Todos tenemos esta imagen en la cabeza. Es casi una escena de película de Hollywood. Llamas gigantescas iluminando la noche en el Mediterráneo, columnas hermosas derrumbándose por todos lados, y siglos enteros de filosofía y matemáticas reducidos a simples cenizas en cuestión de horas. Es una idea súper dramática y visualmente muy poderosa. Pero, vale la pena que nos detengamos un segundo y analicemos si nuestra memoria colectiva se dejó llevar más por el drama de la ficción que por los datos reales. Y aquí es donde tenemos que ser muy claros. Esa idea de un apocalipsis de fuego repentino, es más mito que realidad histórica. Las fuentes nos confirman que en realidad no hubo un gran cataclismo único que borrara todo así, de la noche a la mañana, para nada. La verdadera historia de su destrucción es mucho más compleja, y de hecho fue un proceso súper lento y bastante doloroso que duró siglos. Pero claro, antes de entender cómo cayó, necesitamos comprender qué era exactamente lo que estaba en juego. Sección 1. El sueño del conocimiento universal. Para empezar, todo este proyecto arrancó tras la muerte de Alejandro Magno, cuando la dinastía ptolemaica tomó el control de Egipto. Y tenían una visión increíble. Querían que Alejandría fuera la capital intelectual del mundo. Y ojo, porque la realidad de esta institución es alucinante. No era la típica salita de lectura súper silenciosa que solemos imaginar. La biblioteca era de hecho parte de algo mucho más grande llamado el Mausión, o el Templo de las Musas. Era un complejo intelectual gigante, 100% patrocinado por el Estado. Piénsenlo como uno de los centros de investigación más avanzados del mundo moderno. Los genios de la época vivían, comían y trabajaban ahí mismo. No solo guardaban información antigua, sino que producían conocimiento vivo y nuevo todos los días. Y aquí hay un contraste que me parece fascinante. Los gobernantes de aquel entonces entendieron algo súper visionario. El conocimiento es poder. Literalmente. No estaban soltando cantidades absurdas de dinero solo por amor al arte. Reunir la sabiduría de todo el mundo era una estrategia política brillante para lograr una superioridad cultural absoluta. Básicamente, quien poseía la información de todo el planeta, de alguna manera gobernaba ese mundo. Fue el primer intento masivo de la humanidad por organizar universalmente, absolutamente todo el saber disponible. Sección 2. La casa de textos. Las tácticas que usaba el Estado para alimentar esta colección son increíbles y muestran una agresividad que rara vez se ve en la historia. Imagínense esto. Tenían una política estricta en el puerto. Cualquier barco que llegara a Alejandría era registrado de arriba a abajo. Pero no buscaban armas ni contrabando, buscaban libros. Si los guardias encontraban un rollo de papiro, confiscado inmediatamente y llevado directo a los escribas de la biblioteca. Ellos copiaban el texto a toda velocidad. Y escuchen esto, le devolvían la copia a los dueños del barco y el Estado se quedaba con el original. Así de feroz era el asunto. Los textos antiguos eran tratados como verdaderos tesoros estratégicos de máxima seguridad. Y claro, el resultado de estas tácticas nos lleva a una cifra monumental, 500,000. Ahora, un pequeño paréntesis. Siempre hay que tomar los números de la antigüedad con mucha prudencia, porque ellos contaban rollos de papiro, no libros encuadernados como los de ahora. Las estimaciones exactas pueden variar, pero sea como sea, la cifra de 500,000 obras es un número que aparece muchísimo en los registros y refleja una escala que, sinceramente, no tenía competencia en esa época. Era una acumulación masiva de memoria humana, casi imposible de dimensionar. Sección 3. Más que solo libros. Ahora, para entender la verdadera magia de este lugar, tenemos que mirar un poco más allá de las estanterías llenas de papiro. Imaginen un campus universitario de primer nivel, pero en la antigüedad, con aulas, jardines hermosos, observatorios y laboratorios. Aquí convivían expertos en cosas tan distintas como la poesía, la medicina y la astronomía.
Por estos mismos pasillos caminaron mentes gigantescas, como Euclides, nada menos que el padre de la geometría, o Eratóstenes, el científico que logró calcular la circunferencia de la Tierra con una precisión que todavía hoy nos vuela la cabeza. Era un verdadero hervidero de debate, de traducción y de pura innovación. Pero claro, tener tanta información junta puede ser un desastre total si no la organizas. Y aquí entra este número clave, 120. Ese es el número de rollos que formaban los famosos pinaques. ¿Qué eran los pinaques? Bueno, creados por un erudito llamado Calímaco, fueron un invento totalmente revolucionario. Era un catálogo bibliográfico inmenso, literalmente uno de los primeros intentos de la humanidad por clasificar la información a gran escala, organizar a los autores por tema y crear un sistema para no perderse en ese mar de datos. Esencialmente crearon el tatarabuelo de los motores de búsqueda de Internet. Sección 4. Un declive lento y silencioso. Y aquí llegamos a la parte más triste del relato. Como dijimos al principio, la verdad sobre cómo desapareció la biblioteca es mucho menos espectacular que la versión de las películas. Pero, a decir verdad, es mucho más trágica, porque nos muestra lo frágiles que pueden ser las instituciones humanas. La biblioteca no se apagó en un solo día. En el año 48 a.C., es cierto que hubo un incendio en el puerto durante la Guerra Civil de Julio César, pero la institución logró sobrevivir a eso. El problema real fue que la política interna empezó a pudrir el sistema. Por ejemplo, el rey Ptolomeo VIII retiró todo el financiamiento y hasta expulsó a muchísimos pensadores brillantes del país. Más tarde, los conflictos del Imperio Romano con el emperador Aureliano en el año 272 destruyeron físicamente ese distrito de la ciudad. Y hacia el año 391, el templo asociado, el Serapeo, también fue arrasado. Fue una muerte por 1000 cortes, falta de fondos, guerras y una violencia intermitente que la fue desgastando poco a poco. ¡Ay! Y hablando de mitos, hay algo súper importante que tenemos que aclarar. Hay una historia que se volvió súper popular mucho tiempo después, afirmando que durante la conquista musulmana en el siglo VII, el califa Umar ordenó quemar absolutamente todos los libros. Sin embargo, al observar las fuentes históricas de manera neutral, los académicos modernos rechazan esta versión por completo. La consideran una ficción con claras motivaciones políticas que fue inventada siglos después de que pasaran los hechos. Simplemente, la evidencia no respalda esa narrativa. Así que todo esto nos lleva a una reflexión bastante profunda. El paso de Egipto a ser una simple provincia del Imperio Romano desplazó por completo el centro de poder. Y con él, la relevancia cultural de Alejandría se esfumó. La triste realidad es que no hace falta un incendio gigantesco para destruir el conocimiento. Basta con la indiferencia política, que recorten el presupuesto y que el lugar quede en el abandono, para que el corazón intelectual de una cultura entera deje de latir. Si buscamos a los verdaderos culpables, aquí los tenemos en pantalla. Primero, el material. El papiro es extremadamente frágil, odia la humedad y el paso del tiempo. Si un libro no se consideraba lo suficientemente útil como para ser copiado continuamente, simplemente se desintegraba en el estante. A esto hay que sumarle las constantes guerras, el cambio de los intereses de la sociedad y, un detalle súper clave, una transición tecnológica masiva. El paso del antiguo rollo de papiro al códice, que es básicamente el libro con páginas que conocemos hoy. Todo lo que no se copió a este nuevo formato se quedó atrás en el olvido. Sección 5. El legado que sí sobrevivió. Afortunadamente, no todos son malas noticias, porque la influencia de Alejandría fue tan gigantesca que a pesar de tanta pérdida, el conocimiento no desapareció en el vacío. Las grandes ideas, al final del día, siempre encuentran un camino. Gracias a todo el rigor con el que en Alejandría copiaron, estandarizaron y clasificaron los textos, muchísimas copias ya estaban viajando por el mundo. Esas raíces intelectuales encontraron nuevos refugios, en el trabajo silencioso de los monasterios medievales, en las increíbles escuelas bizantinas, en bibliotecas privadas muy bien cuidadas y, por supuesto, en los grandiosos centros árabes de traducción. Ese espíritu de preservación que nació en Alejandría literalmente salvó una parte invaluable del saber humano. Revisando todas las fuentes, hay una frase que realmente da en el clavo y resume esta historia de una manera súper contundente. La biblioteca de Alejandría no desapareció en una sola noche, se apagó lentamente, como se apaga una civilización cuando deja de proteger su memoria. La verdadera tragedia no fue un accidente dramático, sino el descuido sistemático y la pérdida del compromiso cultural.
Simplemente dejaron de proteger aquello que le daba sentido a su historia. Y para cerrar este análisis, quiero dejarles una pregunta. Algo para pensar un buen rato. Hoy en día ya no guardamos nuestro conocimiento en papiros frágiles, ¿cierto? Lo almacenamos en servidores digitales, en la nube y en instituciones modernas que muchas veces damos por sentadas y creemos que son eternas. Pero, si el mayor logro intelectual de toda la antigüedad pudo desvanecerse de forma tan silenciosa y gradual solo por cambios políticos y abandono, cabe preguntarse profundamente sobre nuestra propia era. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger nuestro conocimiento actual? ¿Está realmente segura nuestra memoria colectiva hoy en día? Es una reflexión fascinante para seguir debatiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. ¡Hasta la próxima!